Buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Liliana Ostrovieski de Perelman y quiero presentar una actividad del Departamento de Adultos, el doctor Edgardo Rola, y quiero presentar esta nueva actividad, una nueva actividad de nuestro departamento, en el que contamos con los expositores, fantásticos expositores, la doctora Lía Ricón y el licenciado Luis Oswald. También será nuestra comentadora, la licenciada Ana María Terán de Corniglio, y nuestra coordinadora, la doctora Marta Fatone. El tema que vamos a tratar hoy va a ser mitos acerca de la edad adulta, ayer y hoy. Y queremos escucharlos, de forma tal que presento en primer lugar a la doctora Lía Ricón y vamos a hacer un breve currículum de ella, una presentación. Lía ya ha trabajado con nosotros y participado en algunas actividades. La doctora es psiquiatra y psicoanalista, es miembro de APA, es miembro del Instituto de Neurociencias de Buenos Aires, es coordinadora de terapias multifamiliares, es investigadora en temas relacionados con las problemáticas del campo social y además quisiera nombrar algunos de sus libros. Uno de ellos es La relación terapéutica, otro es Una familia suficientemente buena. Lía, nos encantaría escucharte y después presentamos al doctor Oswald. Licenciado. Licenciado Oswald. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estaba muy contenta de estar con ustedes, sobre todo porque estoy acá en medio de este país. Estoy en New Jersey, como ustedes saben. Entonces, verlos y hablar con ustedes es un placer. Es un placer compartir con el licenciado Oswald, con el que hemos compartido cosas un poco más consistentes que una charla como hacer un asado. Así que estoy muy contenta de estar con ustedes. La idea es tratar de, por una parte, sentirme autorizada, ya que estoy viviendo, he cumplido 91 años, de modo que estoy viviendo los 92 ya. Mucho bien, te mandamos Muy nuestras bien. felicitaciones a vos, para tu cumple. Sí, 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 ya sé, pero por eso son muchos años para vivir. Entonces uno adquiere algunas ideas, algunos pensamientos, algunas sensaciones que no se tienen ni a los 30, ni a los 40, ni a los 50, ni a los 60. Entonces, no todo es esta vivencia de que los que tenemos muchos años tenemos ya que ser un poco descartados. No es así. Lo importante es que cada uno de nosotros no se sienta descartado, porque la sociedad no va a ser piadosa con los que tenemos tantos años, sino que va a tratar de, por la agresividad común del Homo sapiens, que es muy fuerte, tratar de sacarnos de circulación. Entonces, lo que yo voy a tratar de decirles es que los mitos sobre la vejez han cambiado a lo largo de los tiempos, para lo cual primero les quiero decir una definición de mitos, que es con la que nos manejamos en el departamento de mitos. Esta es la que me pareció más sintética, que los mitos son los hechos de la mente, son hechos de la mente, son cosas que nosotros vivimos, sentimos, pensamos, puestos de manifiesto en la ficción de la materia.
Esto es la definición de Maya Deren en un libro llamado Los dioses del vudú. Maya Deren no es del palo, ella es coreógrafa, es bailarina, está vinculada con lo corporal. Es decir, por eso me parece muy importante que alguien que esté vinculada a lo corporal pueda dar esta definición de lo que es un mito. El mito es un hecho de la mente y es por lo tanto una verdad mucho más fuerte que esta verdad fáctica, esta verdad que se supone que ofrece resistencia, que no nos ha abandonado y está en pensadores muy encumbrados que organizan toda su teoría alrededor de la posibilidad de que exista una realidad externa definida y tangible. Si yo toco el cuaderno que tengo sobre la mesa, lo miro y lo huelo, no junto las tres cosas. Es decir, que la realidad del cuaderno que tengo sobre la mesa, que es algo tan simple, es algo que está bastante puesto en duda si uno cree que hay una realidad. La otra definición que les quiero dar, como la vejez está bastante más cerca de la muerte que se está bastante más cerca, es un modo de decirlo, porque también viene un asteroide y le parte la cabeza a un chico de 3 años, ¿no? Pero lo que dice Epicuro en su carta a Meneceo es que la muerte no es real, ni para los vivos ni para los muertos, ya que está lejos de los primeros y cuando se acerca a los segundos, estos ya desaparecieron. Es decir, que la muerte, que es esta pérdida de toda sensación, no es nada. La muerte es la de los otros. Nosotros no, cada uno de nosotros no experimentará su propia muerte. Este es un aspecto. Hay otro que es que los progresos de la ciencia y la posibilidad de que da toda la cultura y la tecnología especialmente, hace que los 60 años de mi abuela no hayan sido los mismos 60 años míos, que los 91 años míos no son los mismos que los de mi abuela, y vaya a saber cómo serán los de mis nietos. Es decir, que son otros. Y hay que tener en cuenta además que la vejez como expectativa o como vivencia no siempre existió de la misma manera. Por ejemplo, hay una experiencia muy interesante que es la que hizo Leonhardt con los canacos, que les preguntó a los canacos cuando se fueron, los investigadores, qué les habían dejado, que tuvieron alguna ventaja con ser nosotros, con que estuviéramos nosotros como investigadores. Y los canacos les dijeron, sí, nos dejaron a nosotros mismos. ¿Qué es esto? Quiere decir que el canaco no tenía una visión antropocéntrica, no se sentía en el centro del mundo, sino que tenía una visión cosmocéntrica en la que él, la canoa, la palmera, el lago o el río eran una unidad. Entonces, morirse era algo así como disolverse en la naturaleza. Entonces, la vivencia de muerte no era una vivencia de desaparición, sino una vivencia de una otra vida, pero no trascendente, ¿eh? No era la vida que nos cuentan las religiones, que están nefastas, sino que era una vida inmanente. Quedaban en algún lugar distribuidos en esta totalidad que les daba la posibilidad de sentirse incluidos en un mundo. Y por eso el libro que escribió Leonhardt se llama Do Camo. Do Camo quiere decir el hombre en su mismidad.
Así llegamos a la primera estructura mítica que aparece particularmente en la vejez. Tenemos que descartar los mitos sobre la muerte, porque la muerte es pintada como algo negativo y terrible, y ni es positiva ni es negativa, simplemente dejamos de estar, pero no hay dolor en eso. Esto es algo que no hay dolor, no hay nada siniestro, no hay todo lo que nos pintan los relatos míticos, que es tan penoso, ¿no? No la problemática es que nosotros como Homo sapiens, después que vinieron para los canacos los civilizadores, después que adquirimos la autoconciencia, no podemos aceptar que somos finitos y mortales. Entonces aparecen, particularmente en las filosofías occidentales, los relatos míticos que aluden a una vida más allá, trascendente, para los que no nos hemos preparado haciendo en esta sacrificios y sometiéndonos a un Dios antropomorfo, vamos a ir al infierno. Esto, bueno, ya desde hace mucho tiempo, esta idea es abandonada por los orientales no la tienen. Spinoza fue el primer filósofo que desarrolló de una manera genial esta posibilidad de pertenecer a una totalidad. Cuando él dice Dios sigue naturaleza, dice que Dios es la naturaleza, no hay jerarquías y yo soy tan importante como un objeto que está sobre mi mesa. Entonces, este pobre judío inteligente y tenaz, sin haber escrito un solo libro todavía, le hicieron la excomunión penosísima de su comunidad por decir esto. Bueno, yo entiendo, religiosos, si en vez de Dios resulta que Dios es todo, bueno, es muy serio. Les leo un párrafo de Siddhartha Gautama en el Majjhima Nikaya. Dice, si realmente existiera el ego, existiera un yo, así como lo armamos después de la autoconciencia, también existiría algo que pertenecería al ego, como sin embargo en verdad y en realidad no se puede encontrar ni el ego ni nada que le pertenezca. No es una doctrina totalmente tonta decir, este es el mundo, este soy yo, después de la muerte, yo seré permanentemente distante y eterno. Después de haber hablado de la muerte en relación a la vejez, quiero hablar de la vida. Es fundamental mencionar, para no tener ese inútil e improductivo telón de fondo que es la muerte, como si el telón de fondo de la muerte fuera solo de la vejez. El telón de fondo de la muerte es de todo ser vivo. Mientras no es inevitable, como lo es mientras no desaparezca la salida del sol, decir que aun cuando Copérnico descubrió que la Tierra no era que el sol no era el que daba vueltas alrededor de la Tierra, hasta Copérnico debe haber dicho, salió el sol, ¿no? Esto es tan intuitivo, tan anti-intuitivo decir que no salió el sol. ¿A quién se le ocurre? El sol sale. Ahora que los físicos hayan descubierto que no es cierto, bueno, eso es algo anti-intuitivo. Cambios tiene la vida en la vejez. Muchos menos, pero muchos menos de los que se le atribuye. Para empezar, hay muchas cosas que ya no nos pueden pasar. Puede no ser fácil aceptar las limitaciones, pero tenemos menos capacidad de trabajo
y nos siguen entusiasmando muchas cosas que no podemos hacer porque nos cansamos. Podemos tener nuevos emprendimientos hasta ciertos límites. No podemos prepararnos para ser bailarines profesionales, pero podemos admirar el baile. No podemos cantar como para los que nos gusta el canto, como los cantantes, como un cantante que nos fascina, pero lo podemos admirar. Hay cosas que no nos pueden pasar, como ser. No puede ser que tengamos una enfermedad limitante como la de la neurona motora, o que tengamos una ELA, o que tengamos alguna de estas lamentables enfermedades que prolongan una vida plena de dolor. No puede ser que no nos hayan querido. No puede ser para los que tenemos hijos que no hayamos tenido hijos. No puede ser que no hayamos terminado una carrera. No puede ser que no nos hayamos desarrollado como tales. Hay que pensar que hay muchas cosas que ya no nos pueden pasar y que no, parecería que no nos damos cuenta, ¿no? Parecería que creemos que ya nos pasó todo lo bueno y que nos va a pasar ahora todo lo malo. Lo bueno que nos puede pasar y que nos sigue pasando es que tenemos una visión de la vida que es mucho más abarcativa. Miramos desde otro lugar. No tenemos la obligación que teníamos cuando teníamos hijos chicos, cuando teníamos que conseguir terminar una carrera, cuando teníamos que conseguir logros que alguien esperaba de nosotros y que nosotros queríamos, a quien nosotros queríamos complacer. Otra cosa que quiero decir que me parece muy, pero muy importante, es que no se pierde la capacidad de amar ni de sentir placer en ningún sentido. El que no lo quiere sentir, el que no lo quiere buscar, el que no lo quiere esperar, es asunto de él. Pero no se pierde la capacidad de disfrutar de todos nuestros sentidos. Tal vez la frecuencia no es tan grande, tal vez la intensidad no es la misma, eso depende, pero tenemos la misma capacidad de disfrutar de todas las cosas que disfrutábamos si las sabemos esperar y si las sabemos buscar. Además, la idea de que la muerte está ahí esperando es falsa. La muerte no está esperando a nadie. Puede ser que llegue o no. Y cuando nosotros escuchamos vidas de personas que no han cultivado esta idea de una muerte como maldición, como la de la guadaña que viene, bueno, no nos preocupa. Vivimos este día como un día que nos da gran placer, que nos permite disfrutar de la naturaleza, disfrutar de los vínculos. Los vínculos es otro problema, porque yo he perdido hace poco una amiga de 76 años. 76 años que éramos amigas. No nos habíamos peleado nunca, habíamos estado juntas en la facultad. Y bueno, no está. Todavía estoy tan enojada con ella porque se murió que no puedo hablar con ella. Pero bueno, después hablo como hablo con mi padre. Papá, vamos a tomar mate, que nos gustaba mucho tomar mate juntos. La respuesta de él es, bueno, hija, lo preparo yo. Pero no, papá, usted está muerto, no puede preparar mate. Lo voy a preparar yo y lo compartimos. Y es un momento en el que yo tomo mate con mi papá. Con mi amiga, ya les digo, todavía no puedo porque murió hace pocos meses. Pero ya voy a poder. Los que murieron están con nosotros, están dentro nuestro, y de ahí no los puede mover nadie. Así que
las cosas que yo quisiera enfatizar es, la muerte no es eso que dicen, no nos vamos a dar cuenta, obvio. Las cosas que no nos pasaron malas ya no nos pueden pasar. Ya nos han pasado muchas cosas buenas y ya estamos en condiciones de disfrutar de muchas cosas que si no queremos que sean esta cosa enloquecida y rutilante de los años mozos, están ahí y nos están esperando. Es cuestión de que las disfrutemos. Gracias, amigos. Gracias, Gracias, Lía. por lo que estás diciendo. Realmente muy gratificante y muy interesante todo tu planteo. Quisiera ahora darle lugar a Luis Oswald, que es nuestro invitado estrella, me refiero a estrella porque inaugura su participación en nuestro vínculo, en nuestra actividad de departamento, y queremos darle la bienvenida. Bueno, Luis, sos miembro titular en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Además, coordinador del espacio de autor Ronald Fairbairn de la Asociación también Psicoanalítica Argentina. También integrante del capítulo APA-APSA y especialista en mitos. Mitología griega, sobre temas vinculados a la vejez. Queremos escucharte, Luis, y que participes con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, con mucho gusto. Ante todo, agradecerle a todos ustedes, a los organizadores y a Lía Ricón, porque me facilitó la tarea, hablando desde lo más profundo de su alma, que es algo parecido a lo que yo voy a decir. Tiene casi un pensamiento griego. Obviamente todos tenemos un pensamiento griego, pero sobre todo vinculado a lo religioso. Para entender los mitos griegos hay que entender algo de la religión, de qué es lo que pensaban los griegos sobre sí mismos. En Grecia había sobre todo cuatro tipos de personas o de entidades. Unos eran los dioses, obviamente que todos conocemos, los daimon, o que no son los demonios del cristianismo para nada, son una especie de seres alados que asistían a los dioses y a los humanos, entre ellos Tánatos. Tánatos es un daimon, junto es un hijo de la noche, junto con Himnos y tantos otros seres alados, que eran nada más que los mensajeros de las cosas que los dioses querían transmitir. Después estaban los héroes y por último los mortales. Hay que entender también que 3 de esos 4 eran inmortales, digamos, y a veces hasta los humanos, hasta los mortales, podíamos adquirir también la inmortalidad. Por eso decía que en este sentido iba con lo que decía Lía, porque mitos de vejez hay muy pocos. Yo pude rescatar uno como muy importante, que después se los voy a comentar, que está en El Político, en una obra de Platón, que lo hace hablar a Sócrates con el extranjero, y le cuenta este mito que el extranjero le cuenta sobre a Sócrates, porque como todos sabemos, tanto Sócrates como otros políticos en general nunca escribieron nada, sobre todo los políticos argentinos. Pero ese es un tema para después, si quieren hablar. En este sentido, la primera religión de los griegos es la religión minoica,
que abarca desde la noche de los tiempos, ¿qué es la noche de los tiempos? Del neolítico, es decir, de la edad de piedra, de la piedra pulida, hasta el 1500 antes de Cristo. Después viene, digamos, en esta religión, en realidad estaba regida por la diosa madre, por una diosa que describe muy bien Robert Graves en un libro que se llama La diosa blanca, y que habla del matriarcado. Era en realidad toda la Indoeuropa era matriarcal y los hombres éramos mancebos sexuales en general. No teníamos, ni siquiera teníamos posibilidades de voz ni voto, obviamente. Esta diosa habitaba en Creta, que no es otra cosa que Creta, por eso se llama Minoica, por el dios Minos y por el emperador Minos, etcétera, etcétera. Esta religión cretense era la que permanecía, la que preponderaba en toda Grecia. Sobre todo, digamos, que Creta es el intermediario entre Egipto y Grecia. Digamos, allá hasta el 1500, con el nacimiento aproximadamente del monoteísmo en Tebas y en Egipto, digamos, y la transición hacia el resto del mundo. Esta transición obviamente copia a los 360 dioses egipcios que pasan a Grecia. Y este es el origen de la religión minoica. Obviamente no exenta de sacrificios humanos, de muchísimos sacrificios humanos, pero básicamente con un criterio de que este criterio de que la mujer era un matriarcado. En realidad, esta gran diosa aparecía con un adolescente, digamos, que lo cambiaba permanentemente, y era un mancebo sexual, digamos, con el que moría y revivía. Hasta los jóvenes morían y revivían. Por ejemplo, en la religión cretense o minoica. Después hay otra, hacia el siglo XI y hasta el octavo, mejor dicho, entre el octavo y el XI, aparece la religión micénica, que es un pueblo de lengua griega que viene del mar y invade, por supuesto, toda Grecia y, digamos, y dura hasta un tercer periodo que se llama la religión helenística, que abarca más o menos desde la expansión del imperio de Carlos, ¿qué digo? Del imperio de Alejandro Magno hasta la finalización del Imperio Romano. A esta se llama la religión greco-romana, que es la que llega también a Roma otra vez con 360 dioses aproximadamente a Occidente. De todas maneras, en estas religiones no había posibilidades de envejecer y morir, porque éramos o dioses o semidioses o héroes que adquiríamos muchas veces la capacidad de inmortal. Y hasta los héroes obviamente éramos hombres que adquiríamos la posibilidad de inmortalizarnos a través de la heroicidad o de la categoría de heroico. En realidad, como yo les decía, sí, hay que encontrar, no hay muchos mitos. Hasta uno podría pensar que tanto el mito de Edipo en su vejez en Colona, era una forma, digamos, de evocar a la vejez de alguien que vivió muchísimos años. Pero por otro lado, también había otro paradigma, que era el mito de Narciso, que no era otra cosa que la problemática era la edad. Ustedes saben que Narciso muere a los 16 años, pero precisamente por renunciar al amor. Eso era lo que, digamos, lo que no se permitía, o lo que se penaba gravemente. Alguien que renunciara al amor.
En realidad, ya sea el amor a los dioses o el amor a su familia o el amor a las personas, a sus congéneres. En realidad, por eso Lía me facilitó muchas las cosas cuando hablaba de la posibilidad precisamente de sacar la vejez con la muerte, porque los griegos no creían que seguían viviendo. Hoy, por eso las religiones son tan importantes en el mundo, porque asisten a aquellos que en realidad no pueden, tienen una visión mucho más corta de la vida, ¿no? Los asisten en la posibilidad de seguir viviendo, aunque sea con otra, no sabemos cómo, como decía Lía muy bien, no sabemos cómo, pero en eso todos sabemos, porque somos psicoterapeutas, que cuando llega alguien con un fuerte convencimiento religioso acerca de la trascendencia, es mucho más fácil todo lo humano y todo el dolor humano. Nos permite trabajar desde otro lugar, porque a pesar de que yo no sea creyente, digamos, soy terapeuta y he visto, y lo sigo viendo, esta facilitación que provoca, digamos, creer en algo más. El mito que voy a relatar, que es un mito relativamente corto, que como decía recién, lo pueden buscar en el Político, es una de las obras de Platón donde hace hablar a Sócrates el joven. ¿Qué es Sócrates, por otra parte? No se sabe quién es Sócrates el joven, pero es Sócrates. Y entonces el extranjero le cuenta a Sócrates y Sócrates le cuenta a Platón y Platón lo escribe, que en realidad cuando el timón del mundo y de la vida estaba en mano de los dioses, nacíamos viejos y moríamos jóvenes. Esto fue tema pero de películas y de novelas, digamos, pero nunca se le reconoció al mito de platónico sobre el político, digamos, este mito que relata Sócrates. Pero bueno, eso cada uno, también muchas personas cuando escriben algo no se lo atribuyen a su original o a quien lo escribió antes, sino que lo toman como propio. Pero entonces sigue relatando el extranjero y dice, pero cuando el mundo está en manos el timón del mundo está en manos de los hombres, nacemos al revés, nacemos niños y morimos viejos. Pero no siempre fue así. Les repito, cuando en realidad para los griegos, cuando gobernaban los dioses, había casi vida eterna, porque se volvía otra vez al ciclo vital. No hay que olvidarse que la lógica mitológica aún también de los griegos es una lógica agraria, donde el ciclo de la vida y de la muerte es circular, digamos, y está perfectamente y cierra con toda la observación de la naturaleza, como decía Lía con este filósofo tan importante como fue Spinoza, que lo retoma Bion, y Bion dice de Spinoza que Spinoza afirma que a la naturaleza no le gusta el vacío. Y es cierto, no existe el vacío en la naturaleza, está todo lleno de algo, no sabemos qué, pero está lleno. El vacío es un invento de la Edad Media o por ahí por el 1600 antes de Cristo, de alguien que inventa como un inflador y le saca el aire de las vasijas o de los envases. Digamos, y a eso lo llama vacío, pero el vacío en la naturaleza no existe, está siempre lleno de algo. ¿No lo sabemos? Bueno, lo llenamos con ideas religiosas, lo llenaremos con ideas religiosas o no, o con otras ideas, o con ideas hasta científicas si queremos, pero en realidad, digamos, yo quería decir que esa sensación de vacío que vemos en los consultorios, que vemos en general, es una sensación no es de vacío, es una sensación artificial, creada por las personas con algún fin y para algo, pero en realidad no existe el vacío. En la naturaleza no existe el vacío. Yo adhiero fervientemente a lo que dice Bion citando a Spinoza, que me hizo acordar Lía recién con esta mención. Yo tengo más cosas para decir, pero me parece que es oportuno que hablemos y que intercambiemos con todos ustedes. Muchas gracias, Saimo, por haberme invitado y bueno, acá me quedo. Gracias, Luis, por tu participación.
Es la primera vez que estás, pero esperamos contar muchas veces más con vos, porque es muy interesante todo tu aporte. Bueno, Muchas gracias. ahora, Marta, ¿te parece que vos indiques quién puede continuar? ¿Te parece? Bueno, todavía no tengo manos levantadas, a ver. Pero ya va a aparecer, ya va a aparecer. Bueno, Edmundo y Ana Cornilio. Bien. Estás muteada, Muteada. estás muteada. Ana. Ahora Hola sí. Lía, ¿cómo te va Lía? Mucho Hola. gusto, Oswald. ¿Qué tal? Mucho gusto, Ana. Bueno, a mí me tocaba comentar ambos trabajos, ¿sí? Ambas presentaciones que han sido muy interesantes, ¿sí? La verdad es que Lía y Oswald, voy a juntar en donde pueda, porque así dejamos espacio para la charla. Lía nos introduce sencillamente y con mucha profundidad en algo muy importante, que es el mito, es un hecho de la mente, es decir, es un matricia la mente. Según el mito que uno tenga, vivirá. Esto también lo dice Bion. Para Bion, los mitos son hechos, ¿sí? Que después vendrán otro tipo de pensamientos, pero la primera forma de aparición es el mito. Entonces te agradezco esto que traes, porque realmente es muy interesante. Esto de que depende de cuál sea el mito, va a ser, toda mi vida estará moldeada según el mito, ¿sí? Entonces, en un recorrido aparentemente corto, Lía nos invita a profundizar en el universo del devenir de las religiones y de las cosmovisiones. También Oswald, que nos ha hecho un recorrido de todas las fases de las religiones griegas que son interesantísimas, ¿sí? Y que sucedieron históricamente, ¿sí? Marcan dos posiciones según entiendo. En lo de Lía está la religión de los canacos, las religiones orientales, Spinoza y Leibniz, ¿sí? Y por otro lado, la posición religiosas occidentales, donde existe la disociación. Entonces, lo que vale es la vida en el más allá, ¿sí? Y acá logramos, lo que tenemos que lograr es la preocupación para acceder al más allá. Entonces, que es todo una forma, una lógica de pensar y de vivir. Y también de vivir el hecho de la muerte, ¿no? Entonces, después viene todo el tema interesantísimo de las religiones cristianas, de la venta de indulgencias para ganarse el cielo, y son todas religiones, muchas de ellas, muy matriciadas, como decía Freud, en la vista, en lo que se ve, ¿sí? Y no en algo más que lleve a algo más abstracto, ¿sí? También Lía, siguiendo el derrotero de su escrito, nos propone dos actitudes posibles frente a la vejez y la muerte, ¿sí? Creo que como Copérnico, Lía tomó un punto de vista inesperado, desde cierto consenso que vivimos y que es muy fuerte, ¿no? Pero para mí la posición de Lía
tiene una vuelta copernicana o galileana, porque Elías dijo, no veamos, no nos rijamos tanto por lo que vemos, sino por lo antiintuitivo, vamos a otro nivel, ¿no? Entonces, propone vivir la vida teniendo en cuenta, sí, el telón de fondo de la muerte, pero como telón de fondo, inevitable, y que solidariza no solamente a todos los seres humanos, como decía Weizsäcker, sino que nos solidariza con todos los seres vivos. No hay ningún ser que no muera. ¿Sí? Entonces, propone, hay como una cierta propuesta, una actitud, como de vivir la vejez o sentir, acceder a la vivencia de la vejez con placer y armonía. Y esto me parece un hallazgo, ¿sí? Y tengo algunas preguntas. La primera pregunta que tengo, para ambos, ¿no? Para Lía es, ¿cómo se llega a esa posición tranquila y en paz? Sería como una posición como mística, o como de ir deshaciéndose de cosas, ¿sí? Ella dice que uno de los temas es como querer vivir la vejez como si uno fuera joven. Esto es terrible. Me acordé de Platón, que Platón dice, lo peor de los viejos es querer seguir siendo jóvenes. Exacto. Ese es el sufrimiento, dice Platón, ¿no? La segunda pregunta que quiero preguntarles a los dos, ¿sí? Es las terribles sensaciones de depresión y de hipocondría frente a la muerte, que asistimos permanentemente en nuestros consultorios, ¿sí? No quiero pedirles tips, sino actitudes. ¿Cómo lo ven ustedes desde lo que nosotros, desde nuestro trabajo, cómo hacer todo esto, ¿no? Cómo ayudarnos y ayudar. Les agradezco muchísimo y Luis Oswald, te quiero agradecer especialmente, ¿sí? Ya después voy a tener Ana. otra participación. A vos, Ana, muchas gracias. Lía, un beso grande. Bueno, ¿empiezo yo o empieza Luis? Como quieran, como les guste. Usted tiene la palabra. Se voy a cumplir 71 recién. Bueno, entonces le damos la palabra a Lía, que es mayor. Tenemos que hacer al revés de todo, che. Bueno, podemos revolver el mundo al revés, por supuesto. Si los griegos lo podían, ¿por qué nosotros no? Bueno, yo les cuento tal vez más mi experiencia, porque al consultorio no llega la gente que hizo la experiencia y está viviendo la vejez tranquila. Llega la gente que no alcanzó, que se angustió. Hay que tener, hay algo que yo hago desde hacía mucho tiempo, y mi hijo me decía, pero mamá, ¿por qué estás pensando en la muerte? Mis hijos. Yo decía, no estoy pensando en la muerte, la estoy elaborando, me estoy dando cuenta que me voy a morir. Y entonces doy una especie de salto resiliente y miro mi vida, mi casa, mis objetos, cómo serán después que yo no esté. ¿Quién los tendrá? ¿Qué harán mis hijos o mis nietos? ¿Cómo será la vida después que yo me haya muerto? Pero no con esto, ay, me voy a morir. No es que estoy llorando porque me voy a morir. Estoy pensando que mi vida es finita. Estoy fundamentalmente aceptando mi condición de mortal y de finita. Si uno no acepta esto, no puede disfrutar de la vida
porque está como prisionero de una vivencia de muerte. Y no, bueno, yo sé que mi vida va a terminar, pero ¿y mientras tanto qué hago? Disfruto de todo lo que puedo. Si hay muchas cosas que tengo de las que puedo disfrutar. En este momento precisamente tengo una lumbalgia. Bueno, no es un placer una lumbalgia, ya lo saben, pero me arreglo. Trato de encontrar la posición adecuada y sigo disfrutando de esta vida, de mirar. Yo estoy en New Jersey ahora visitando la casa nueva que tiene mi hija, y entonces pensando cómo va a ser la vida de ella, mirando su jardín, su pileta, sus pececitos, los pajaritos que hay. Eso yo lo tengo, a ver, tal vez si les cuento un poco, perdón por lo anecdótico. En mi elección profesional yo tengo dos primeras imágenes. Primero es la de un hombre con un revólver en la mano, llorando, y una mujer diciéndole, pero no sufre más. El hombre era mi papá, pequeño productor agropecuario que había perdido todo y que tenía que cultivar la tierra, y que su caballo por cuya mano yo subía cuando lo iba a buscar se había mancado mal, como se dice en el campo. Entonces lo que tiene que hacer el dueño, lo tiene que despenar. Miren qué palabra, despenar. Despenar. Despenar, que no tenga más penas. Entonces un caballo que no puede caminar no existe. Entonces había tenido que darle un tiro en la cabeza a su caballo, y Wow. era una situación penosa, pero mi madre le decía, no sufre. Eso me quedó acá y es la base de mi tarea profesional, que no sufran. Lo único que me importa es que la gente sufra lo menos posible y disfrute lo más posible. Entonces, bueno, a partir de ahí, si uno va haciendo una especie de, como los hindúes, como el nirvana, una especie de desprendimiento de las cosas, ya pasaron, como ya les dije, hay cosas que no me pueden pasar. No me puede pasar no haber tenido, no haber sido amada, no haber disfrutado del amor, no haber tenido hijos, todo lo que les dije que no me puede pasar ya, no me puede pasar. Entonces, es ir desprendiéndome de estas cosas y pensando en mi muerte como algo que va a ocurrir, pero que no me va a ocurrir a mí. Creo que esto es lo que me ayuda a llegar a esa posición de de mucha tranquilidad. No quiere decir que no me angustie a veces, sobre todo si a mis nietos o a mis pacientes les pasa algo, pero no por mí, es que me angustia por el sufrimiento. Ahí hay otra cosa que es muy complicada, que si me permiten, aunque no corresponde exactamente, es la relación entre los hijos y los padres. Es un vínculo muy difícil, muy, porque los hijos son de los padres, pero los padres no son de los hijos. Exacto. Eso quiere decir que la relación es de una dolorosa asimetría. Porque en el fondo de cada una de nuestras mentes, los padres somos responsables de que este chico que está en el mundo, mis 3 hijos, estén en el mundo. ¿Para qué los tuve? Por placer mío, porque a mí me encantaba tenerlos. Hay un libro de Elisabeth Batente que dice L'amour en plus, se llama, está traducido por Paidós como existe el amor de madre. ¿Cómo dijiste el nombre? Existe el amor de madre. Así está en Paidós. Se llama L'amour en plus, de Elisabeth Badente. La realidad es que no existe, señores. El amor viene después. Los psicoterapeutas lo sabemos, a veces no viene. Y a veces hay hijos que no son amados por la madre, pero hay cosas que son muy evidentes, como por ejemplo el código mosaico. El código mosaico dice, honra a tu padre y a tu madre.
No hay Sí. ninguno que diga honra a tu hijo. ¿Por qué? Y bueno, porque los hijos son de los padres, pero los padres no son de los hijos. Entonces está legislado. Si en un ancianato no se va a visitar al que está en el ancianato, se puede hacer denuncia por abandono de personas. Hay juicios por personas que cobran al resto de sus hermanos cierta cantidad por haber cuidado a los padres. ¿Alguna vez un padre cobra por haber cuidado a sus hijos? Es la evidencia de una relación profundamente asimétrica, que entonces uno tiene que reconocer y más vale sentirse, bueno, ¿qué hice con tener estos hijos para mi placer? Porque ¿quién disfruta de los hijos? Te dieron la vida por una gerontocrática terrible. No, mi alma, no les diste la vida, los sacaste de la eternidad para que vivieran. Es así. Si no somos hipócritas, es así. Los sacamos de la eternidad para que estén un tiempo acá trabajando, luchando, sufriendo, y se mueran después. Entonces, todo eso también me ayuda a tener un desprendimiento y saber que en algún momento voy a quedar en el abrazo de un nieto, voy a quedar en la sonrisa de alguien, voy a quedar en mi tarea docente, o no voy a quedar en ninguna parte, pero de todos modos ya está. Hay lo que te diría como respuesta a cómo se llega a través de un desprendimiento progresivo, que no tiene que ser penoso, sino que tiene que ser tranquilo y algo así como espaciado, pautado, sentir que se ha vivido. El asunto es no andar desperdiciando el tiempo en quejarse y empezar, ay, si yo fuera inmortal. No, pará, no, sos mortal y finito. Entonces, trata de disfrutarlo. La otra pregunta que es, no sé si quieren que conteste la segunda o contesta Luis la primera también. Decida la coordinadora. Bueno, escuchamos a Luis y después seguimos con la segunda cada uno. Bueno. Sí, coincido con lo que decía Lía, la vida es one way, una sola mano, en un solo sentido, no es ida y vuelta. Hay probada, no voy a abundar en el tema. Pero también otra cosa que decía Lía en principio, antes, decía, a quien se recuerda no muere. Lo decía en otros términos, pero el recuerdo que está almacenado allí como proteínas, como conjunto de aminoácidos y proteínas, tiene existencia real. Lo que los psicoanalistas decíamos durante años con la huella anémica, hoy sabemos que la neurociencia viene en auxilio, dice sí, está ahí el recuerdo, por eso tiene tanta vigencia traumática. En realidad la muerte se puede elaborar, como así los griegos hicieron la de ellos, lo elaboraron como podían, pero cada uno de nosotros a través de la sucesiva repetición narcisista de hijos, nietos y demás, se va generando una matriz elaborativa. Digamos, sí, hay cosas que no pude tener, que no pude hacer. Yo una vez leí algo en un automóvil que me quedó en Río de Janeiro. Decía en portugués y yo lo traduje al español, decía algo así como que no tengo todo lo que amo, pero amo todo lo que tengo. Y me parece que en esa fórmula se puede ver esto que decía, que yo coincido totalmente con lo que decía Lía, ¿no? Se puede. Por otro lado, tenemos, desde los griegos, tenemos cuerpo y alma, y lo que es inmortal es el alma es una entelequia, como quieramos llamarlo, pero que posibilita ese pensamiento de trascendencia. La muerte, para el que piensa que puede trascender de algún modo, como poeta o como conquistador, digamos, le da la oportunidad, esa oportunidad de trascender, de ir más allá. Obviamente en el mundo griego estaba lleno de eso y eso era lo que querían, trascender de alguna manera. Cuando no se podía trascender por los propios méritos, se iba y se buscaba algún poeta, por ejemplo a Píndaro, y le decía, Luis Oswald es un muy buen asador, como decía a mí recién, es un buen asador. Entonces Píndaro te hacía enseguida una oda donde decía que Luis Oswald sabía hacer asado y sabía hacer lo otro y asaba muy bien, y entonces
prácticamente le daban la posibilidad de la trascendencia, la posibilidad de entender, digamos, qué pasaba después, que iba a quedar en el recuerdo, Claro. digamos, de la gente. Y esa es la muerte, la posibilidad de quedar en el recuerdo de alguien como algo. Cuando llega un paciente que dice, tengo miedo a morirme, yo lo que le digo, por mi formación fermeniana, le digo, señor, usted no tiene, o señora, usted no tiene miedo a morirse porque no sabe, no hay representación psíquica de la propia muerte. Tenemos de otro. Y sabe qué hacían cuando yo era chico, que me llevaban a todos los velorios posibles. Y se escuchaba a las viudas que decían, ay, te fuiste ahora, fulanito, y me dejaste, y no te, y aquello, ahora que los hijos están grandes, íbamos a hacer esto y lo otro, no lo podemos hacer. En realidad eran ansiedades de abandono. Y eso es lo que sentimos. Usted lo que siente hoy es que se va a quedar sola o que se va a quedar solo, y en realidad no es algo que puede elaborar, no se va a quedar solo nada, tiene hijo, tiene familia, tiene un montón de cosas. Así que tiene posibilidades de elaborar lo que usted llama su muerte. Chan, Muy chan. bueno. Muy Muy bien, interesante. gracias. Muy Muy bueno. interesante. Escuchamos la Está respuesta diciendo. de la segunda pregunta de Dale. Lía. Bueno, es un problema muy visible en varios aspectos, porque cuando es alguien cuando es una estructura depresiva que ha tenido ya otras depresiones, bueno, hay que ver cómo enfrenta uno esta última depresión. En general yo coincido con lo que plantea Luis en que no es que se va a quedar solo. Además, una autora que a mí me fue muy útil, no sé si ustedes la ubican, es Elizabeth Kübler-Ross, que habló de las etapas que sufre el paciente que va a morir. Que es muy aplicable a toda nuestra acción terapéutica. ¿Qué es lo primero que uno dice cuando le cuentan? Bueno, mis duelos recientes, yo pido por favor no se mueran más, que no aguanto más. No tengo más capacidad para duelos ya. ¿Qué dice uno? No puede ser. Ayer estuve con él. ¿Qué es el primer mecanismo? ¿Cómo le llamamos a esto? Negación. El primero es la negación, no puede ser. No puede ser, no. Bueno, después se nos pasa y viene lo que yo les dije que tengo ahora, que es la rabia. ¿Por qué te fuiste? Sos una desgraciada, haberte ido y me dejaste. ¿Qué hago con todos los recuerdos compartidos que tengo con vos? ¿Qué hago con ellos? Son míos solos ahora. ¿Con quién los comparto? Ni el nieto, ni la hija. No es lo mismo. Los recuerdos compartidos entre mi amiga y yo, ahí están. Pero entonces, ¿con qué me he ido consolando de esto? Mucha gente tiene una amiga de 70 y pico de años. Mucha gente ha tenido 70 y pico de años una amistad de esas con las que hablas todo, de esas con las que uno le llama y le dice, ¿me ayudas a estar contenta? ¿Cuánto vale esto? No mucho. ¿Cómo no mucho? Que No, alguien te ayude a estar contenta, ¿cómo no va a valer? no, por supuesto que sí. Claro, pero te quiero decir que está ese vínculo cuando vos sentís que alguien te ayuda a estar contento, está No, libre de claro. envidia, está libre de todos los pecados capitales de los que la gente se olvida. Bueno. Lo que digo es que no es habitual. No, por eso te digo, si yo lo tuve, feliz puedo estar. Después de la ida vienen las componendas, que un poco se van mezclando. Y bueno, ¿y por qué no te esperaste un poco? No quedamos en que nos moríamos juntas, caramba, y viniste y te moriste sola por tu cuenta. ¿Qué me has hecho? No, entonces uno pelea. ¿Por qué te has muerto? Después viene ponerse triste y después uno acepta. Después llega uno a la situación de tomar mate con mi papá y decirle que no lo puede preparar porque está muerto. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer con el paciente que viene con estas quejas? Yo lo primero que hago es decirle, pero ¿usted qué creía? ¿Que usted era eterno? ¿Usted qué creía? ¿Que no iba a morirse nunca? Pues no, sepa que nos morimos, pero le explico además que la muerte no es nada.
La muerte no es eso que dicen, no es la que cercena vida, no es la de la guadaña. Es más vale una ayuda a veces. Cuando alguien va a morir, cuando alguien tiene una enfermedad terminal y quiere morir, yo acepto, no solamente acepto, sino que busco la posibilidad de que si no está permitido por la ley, no lo quiero decir si hay abogado porque va a decir you're under arrest, ¿no? Pero bueno, cuando... Eso me dan miedo los abogados. Pero no es cuestión de que alguien siga sufriendo, lo importante es que no sufra más. Si después de eso ya terminó, ¿no? Entonces, yo, si es una, en realidad, si es una depresión que ahí tengo que hacer uso de mis miles de años. Había, y ahora nadie le da pelota, perdón, una clasificación que dividía las depresiones en endógenas y reactivas y de la tercera edad, ¿cómo se llama la tercera edad? La senescencia. No, pero las depresiones de la tercera edad, las depresiones de la... Sí, de la senescencia. ¿Cómo es la pregunta? ¿Cómo se llaman las depresiones de la tercera edad? Involutivas, las depresiones involutivas, que no son de la involutiva. Involutiva. Sí. Entonces, si yo estoy frente a una depresión endógena, del primer momento que la veo, la medico. Porque esas depresiones se llamaban endógenas porque tienen su ubicación en un cambio en el medio interno que los fenomenólogos le llamaban ese fondo vital no vivenciado ni vivenciable, que tiene un cambio en las endorfinas y en las serotoninas. Entonces, esas depresiones se curan con medicación. Claro. Lo sé desde que era casi chica, porque yo como me recibí tan jovencita, iba al hospital cuando no existía nada más que no, ni siquiera era el olvido, existían nada más que las medicaciones que producían alguna tranquilización. Entonces, esas depresiones se tratan con medicación desde el principio y con alguna ayuda psicoterapia. Si la depresión es una depresión reactiva, y bueno, hay que trabajar sobre por qué está deprimido. Entonces, si uno le explica que no es porque está muerto, que no es porque se va a morir, que es por las cosas que no hizo, que tiene que consolarla, que como dijo muy bien Luis, la vida es one way. Si se te va agotando el hilo del carretel, se te va agotando y no hay otra. Entonces, tratar de disfrutar de lo que usted tiene ahora, señora o señor o señorita. Entonces, si es una depresión reactiva. Ahora, las depresiones hipocondríacas son muy complicadas porque el hipocondríaco necesita de la depresión. Entonces, claro, si se la sacamos, lo dejamos vacío. Entonces, es un problema, ¿no? Tratar de curar una depresión hipocondríaca es tal vez, yo lo que hago es buscarle inmediatamente un grupo de pertenencia, que haga algo con alguien. No es cuestión de pensar que le voy a dar 3 sesiones por semana porque yo soy tan buena como psicoterapeuta que voy a descubrir el conflicto y el paciente va a mejorar inmediatamente. No, mejor le busco un grupo de 4 veces por semana que vaya a lo que sea, a hacer origami, a tejer calceta, a bailar salsa. Eso la va a ayudar más que una relación con un terapeuta. No lo digan en APA porque me van a echar uno de estos días. No te van a echar, seguro que no. Luis. Edmundo, nuestro director, ¿tenés ganas de decir algo?
Bueno, tengo ganas de decir demasiado, pero voy a Bueno. limitarme a Ok, pocas cosas. Dale. Una cosa dale. interesante que parece ser que el ser humano es el único que se da cuenta que existe la muerte. Claro. Dicen, Tenés razón. las mascotas también se dan cuenta, por lo menos la ausencia del amo, y por eso algunos perros mueren sobre la tumba de sus dueños. Sí, sí, O es sea cierto. que parte de la mente de uno contagia, por decir así, la mente del animalito fiel. Los salvajes posiblemente sepan de la muerte de otro, como un poco nosotros también. Sabemos de la muerte más que de la propia, afortunadamente. Yo pienso que una vez conocido el destino mortal y no aceptando la trascendencia, yo soy agnóstico, así que no me imagino vivir en otro mundo, de otra manera, etcétera, etcétera. Entonces, pero es mi situación personal. Hay personas que al contrario se ven, se proyectan en otro mundo, se proyectan en la religión, y algunos directamente de los que quedan vivos, los mantienen vivos, desde poner el plato, como en algunas tribus asiáticas, para que coman, no se pueden sentar ahí. Por ejemplo, entre los incas no se podía utilizar la vivienda del que había sido el caudillo principal cuando se morían, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eso que decía Lía de que podía tomar mate con su papá, yo eso lo veo mucho en institutos de rehabilitación con personas que se han demenciado algo, pero en el buen sentido, en el sentido que vos venís y los saludás, hola, buen día, ¿cómo estás? Dice, bien, acá desayunando con mi familia, la familia son los padres, y la persona tiene 80 y pico, o sea que hace rato y en la vida real desaparecieron, pero no en la vida psíquica. Creo que es un buen recurso conversar con los seres amados que uno puede conversar en el interior. Pero hay una sola cosa que quería, por supuesto que lo de Luis nos muestra cómo toda la humanidad de alguna manera, un corte, por decir así, occidental o griego occidental, se preocupaba había mortales e inmortales, o sea que sabían de eso. Hay un libro con 70 biografías chicas de filósofos occidentales, y uno ve que casi todos 2000 años se han preocupado por el alma y por el cuerpo. ¿Dónde está el alma? Si está el alma, no está el alma. O sea que eso es una preocupación bastante más de Occidente, la desaparición física. Yo te diría eso. Una vez mi analista, que era Pancho Serrano, Francisco Serrano, yo estaba inquieto, no me acuerdo por qué razón, y me dijo, pero escúchame una cosa, Edmundo, vos, ¿qué más querés hacer? A ver, ya tenía más de 75, o sea, 10 años atrás. ¿Qué más querés hacer? Entonces me puse a pensar en todo lo que había hecho, y no era poco, así dentro del ámbito que me moví yo. Entonces me quedé más tranquilo, hablando de la tranquilidad en la edad avanzada. Y dije, bueno, ya está, eso lo hice, me quedo contento. Me casé, me divorcié, tuve hijos, después nietos, etcétera, 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 ¿no? Y bueno, ¿y ahora qué hago? Y ahí está, me parece a mí, la clave de la cuestión. Una vez que uno ya está conforme de lo que hizo, porque no pudo hacer más, digamos así, y lo acepta, viene la cuestión de, bueno, ¿y ahora qué hago? Y bueno, ahora vivo. Muy bien. ¿Cómo vivo? ¿Qué quiero? Y ahí se ve qué es lo que uno puede reinventar o renacer para seguir hasta que en algún momento uno deja de existir. Para mí eso no es un tema porque lo doy por, digamos, fuera de mi alcance. O sea, cuando llegue, llegará. No me preocupa. Sé que va a llegar, pero tampoco me pongo techo, ¿viste? Veremos. Sin techo. A ver, Bueno, me toca, ¿puedo hablar? Agradezco a los dos, a Bueno, Luis y a Puedo Lía. decir dale. algo final para así después Sí, y Dale, cortito. bueno, te Luis, escuchamos, te escuchamos. Quería decir que hay un mito que cita Freud, entre otros, sobre todo para la familia del paciente, decía que el mito de Sísifo,
que Sísifo quiere decir en griego el más astuto de los mortales. Sísifoi en realidad consigue 2 veces volver de la muerte. Una, cuando lo toma preso, lo encadena a Tánatos. Así que la muerte, lo que nosotros llamamos la muerte o Tánatos, es posible de ser encadenado por un mortal. Pero siguiendo el mito, Sísifo, que era el padre de Odiseo, digamos, por lo menos míticamente, era muy astuto. Cuando se muere, para un griego morirse y no tener urnas fúnebres era un pecado casi mortal. Por eso se le sigue poniendo monedas para que le pague a Caronte en el cajón para ir al Hades. Por eso se pone, yo por lo menos me divierto con eso en los velorios de mis amigos y demás, poniéndole las monedas para que tengan para el transporte, ¿no? Digamos. Pero en realidad, como no se le, Sísifo le pide a la mujer que no le haga urnas fúnebres. Cuando llega al Hades, lo dice a esto. Y entonces tiene que volver a la vida forzosamente, porque esto no podía entrar en el infierno, en el Hades, si no había tenido honras fúnebres. ¿Qué quiere? Todo esto es absolutamente simbólico y muestra en realidad que hasta la muerte está precedida por vida, por elementos de la vida. Un cuadro famoso que es El triunfo de la muerte, que no sé si es de Bruegel o El Bosco, creo que es de Bruegel. En realidad muestra todos esqueletos, digamos, en una actitud vital enorme. Parece mentira que a alguien se le pueda ocurrir que la muerte tenga que ver con la energía vital. Eso quería decir y muchas gracias. Okay. Bueno, estamos llegando al final de nuestra actividad. No sé si alguien quiere decir algo más. ¿No me anotaste? Sí, Osvaldo, por favor, queremos escuchar. Sí. Osvaldo, queremos escucharte. Quiero recordar que Lía, cuando estábamos juntos en el grupo de análisis de la psicopatología en la represión política del proceso de la dictadura, trabajábamos mucho la falta de honras posibles a partir de la desaparición de los muertos. Este era un tema muy, muy fuerte. Y quiero señalar 3 cosas que me quedaron del discurso de Elías, que estaba hablando de la preocupación por el destino de sus cosas valiosas, queridas, el destino de su discurso y el destino de la dignidad, que se reconoce en esto de las honras. Y lo de Luis, que me pareció importante cuando él habla de la psicoterapia y habla de la relación con personas que tienen miedo a la muerte, hablándoles de que en realidad están hablando de miedo a la vida. Esa transformación me pareció muy valiosa. El seguir marcados, seguir con una firma en el libro de la vida en cuanto al valor de la dignidad humana. Gracias. Muchas gracias. Que Dios nos perdone a todos. Gracias, Osvaldo. Bueno, hubo saludos. Saludos. Elía quería hablar. ¿Quién? Okay. No, yo quería decir una cosa que me parece que a mí me ha resultado útil en la relación terapéutica, que es explicarle a la gente, cuando se puede, que permanentemente hay una posición dualista. Seguimos siendo cartesianos, el alma por un lado y el cuerpo por el otro. No es así. Nosotros somos un cuerpo. El alma, el espíritu, la psiquis es una propiedad emergente, o es como decía Aristarco de Samos, que me parece mucho más explícito que lo de propiedad emergente. El alma es un acorde del cuerpo. Yo toco un acorde en el arpa o en la guitarra y ese acorde queda en el aire por un tiempo. Se rompe el arpa, desapareció el acorde. No hay ningún Dios que en algún momento de la evolución nos tire el alma como un cascotazo y catapúfete, no llegó el alma, no. El alma surge del cuerpo.
Entonces, la idea de poder conversar con la gente de esto, además hay otra cosa, si la actitud del terapeuta es una actitud tranquila, que sabe que se va a morir, pero que, bueno, ya está, no somos inmortales y el alma es un acorde del cuerpo, va a quedar en alguna parte, pero yo no asisto. Hay una cita de Unamuno, que es lo último que quiero decir. Después de todo esto de la muerte y de Teresa de Ávila, por ejemplo, con esto que dice que vivo sin vivir en mí y de tal manera espero que muero porque no muero, no lo encontré nunca. En el tiempo que trabajé con pacientes que iban a morir, nunca encontré a alguien que se quiera morir porque está esperando la gloria de Dios. Pero bueno, por ahí Teresa de Ávila y Juan de Dios lo podían hacer. Pero Unamuno, que es otro autor muy importante, dice, cuando me muero yo. Un tío mío decía, me muero todo. Bueno, así es. Cuando me muero yo. Yo me puedo acordar ahora de Platón, puedo recordar las anécdotas de Tales de Mileto, podemos recordar con Luis, qué lindo lo que dijiste, Luis, de todas las religiones, me encantó toda esta evolución, pero los minoicos no están más, Platón no está más, no disfruta de que yo me acuerde de Platón. De Platón no me acuerdo mucho porque no me gusta, pero por ejemplo de que me acuerde de Spinoza, de que me acuerde de los grandes maestros que uno ha tenido en la vida. No reciben nada, la vida es la que tengo yo acá. Cuando me muero yo. De modo que disfruta de la vida, mi alma, porque el carretel, como dijo Luis, se te acaba. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy bien. Bueno. Muchas gracias a Marta Fatone, que nos coordinó, a Ana Corniglio, que nos comentó, y la presentación excelente de Lía y de Luis. Y que por favor los esperamos pronto en nuestra actividad, que siempre serán personajes protagonistas de nuestros grupos. Muchísimas gracias y un beso a todos. Cuando quieran, ahí Muchísimas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias.